Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Listo, ya es jueves de Colmena Fi y me llena de mucha alegría poder compartir este jueves de Colmena con cada una de las personas que nos acompañan a la reflexión y al aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les doy la más cordial bienvenida para entretejer este nuevo episodio, el número 38, con la generosa aportación de nuestra querida invitada de honor al programa el día de hoy. Pero antes de decirles de quién se trata, quiero invitarles a ir a revisar en academiafai.com los contenidos académicos que la Fundación América por la Infancia tiene para cada uno de nosotros en esta página web. No olviden invitar a más personas a sumarse a nuestra colmena reflexiva en Spotify, en donde nos pueden encontrar como @colmenafy. Y ahora sí, con mucho placer y entusiasmo le doy la bienvenida a la psicóloga Vinca Jackson. Bienvenida, querida Vinca. Hola Traudy, muchas gracias por la invitación, contenta, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias por todos los esfuerzos para estar aquí. Gracias a la familia, gracias a todo su cuerpo por hacer un espacio en su agenda y que podamos compartir estas reflexiones para el episodio del día de hoy, que no he dicho cuál es el título y Ujú, que lleva como título Abuso sexual infantil, mm, maternidad y crianza. mm, Entonces, antes de que lo olvide, quisiera sí. pedirte la autorización para hacer una muy breve presentación sobre ti. ¿Está bien? Oh, bueno, ya, está bien, a mí me dan un poco de pudor las presentaciones, pero ya, démosle. Bueno, Vinca Jackson es mamá de 2 hijas, formada como psicóloga en la Universidad de Chile. Es además una destacada discípula de Carol Gilligan, que es psicóloga social en Harvard, en la Universidad de Nueva York, pionera en la ética del cuidado, que justamente es un tema que vamos a abordar Así es. en este episodio. Vinca se ha dedicado y especializado desde el marco provisto por la teoría ética del cuidado y sus herramientas de trabajo en la prevención y tratamiento del abuso sexual infantil, que es por esa razón que Vinca está con nosotros. Perfecto. Paralelamente desarrolla actividades de orientación y educación en afectividad, sexualidad y relaciones humanas en comunidades educativas, estudiantes, docentes y familias, con más de 3 décadas de trabajo. Es fundadora de Sí. Derecho al Tiempo y también es impulsora junto a Derecho al Tiempo de la Ley de Imprescriptibilidad Prescriptibilidad. Ya. del Abuso Sexual Infantil, que se promulgó en Chile en el año del 2019, luego de más de una década de esfuerzos. Es embajadora internacional de Child USA. Es escritora, entre muchas Mm, otras cosas. Su primer obra literaria fue Aguas frescas en los espejos, abuso sexual infantil y resiliencia, honrada como trabajo inédito por el Consejo Nacional de la Cultura del Gobierno de Chile en 2006 y cuenta con muchísimas ediciones. Su segunda obra, con más de 20 ediciones, está dedicada a los niños y lleva como título Mi cuerpo es un regalo. Es un libro que mm. comparte proposiciones para estimular en los más pequeños un sentido de maravilla y aprecio por el propio cuerpo, por la salud, el autocuidado y el bienestar. Esto es un poquito de toda la labor que hace Vinca en el mundo por y para los niños y niñas y adolescentes en promoción y prevención de los abusos y Mm, particularmente del abuso sexual en la sí, infancia. sí. Vamos a agregar una cosita nada más a la bio, porque es más reciente. Ahora soy abuela también. Eh, Abuela, sí, de un chiquitín de 1 año y medio, 1 año y 7 ah, meses. Así que eso hay que agregarle ahí a la biografía ahora. Ha sido muy bonito proceso es ese. una nueva oportunidad, Una más, sí, así gran es. regalo.
Pues bueno, Vinca, este episodio 38 que puede ser en muchas ocasiones un tema muy difícil de Así es, abordar, un tema muy difícil de poner en la mesa, así eh, es, cobra esta importancia porque resulta que niños y niñas viven, porque esa es la realidad en las estadísticas que, como ya habíamos visto, pues están muchas veces maquilladas. exacto, La realidad es que muchos niños y niñas han vivido o vivirán desgraciadamente algún evento de delito sexual en su vida, pero hablando de estas niñas en algún momento decidirán o no ser mamás y cuando están en el proceso de la maternidad y del maternaje, la crianza, es cuando pueden salir a flote muchas de estas cosas de las que no se hablaron y no se eh, organizaron y resignificaron, acompañaron en el momento apropiado, ¿cierto? cierto. Yo de hecho te agradezco mucho y bueno, a Colmena, Fay, que, que insistamos en estos temas porque nunca son suficientes las conversaciones. De hecho, como bien tú decías, son resistidas, no por maldad, son temas difíciles. Muchas veces no queremos afrontar el horror o la crueldad de la que podemos ser capaces como seres humanos. Y, y existe la idea, yo creo que también un poco de que a la medida que lo hablas, casi que le abres como un flanco a la vida para que entre. Entonces muchos papás y mamás te dicen, no, mira, mejor no, si me llega a pasar, ni Dios quiera, ahí lo hablamos. Y hay mucha resistencia incluso con acciones de prevención en escuelas y colegios, eh, cada vez menos, pero es un proceso lento en el que se ha podido ir abriendo esta conversación que, que también, como decías, tiene una prevalencia enorme. Después eso lo vamos a conversar y justamente una prevalencia mucho mayor en las niñas, eh, lo que impacta todo también el recorrido de vida de esas niñas cuando sean jóvenes y como mujeres y en procesos como la maternidad, justamente si así lo deciden. Y de eso también se habla poco. O sea, si ya se habla poco de abuso sexual infantil, mucho menos todavía del tema que tú nos has invitado a conversar. Entonces, creo que hay una doble oportunidad acá. Em, yo también, y lo digo con mucha serenidad y dignidad, justamente porque también hubo un proceso acompañado, resignificado, de reparación. Soy sobreviviente y uno vivió esos desafíos de la maternidad y te sigues encontrando, incluso hoy, con todo lo que se ha avanzado, eh, con que hay muchas mujeres que están eh, iniciando su maternidad sin haber antes todavía hablado ni podido reparar esto. Entonces se da como un proceso paralelo de mientras estás entrando en este camino eh, hermoso, desafiante, etcétera, de la crianza, ir a la par sanando algo que estaba ahí desde la niñez y que está siendo una parte bien importante de la construcción de tu persona y de las dificultades con las que también convive. Entonces, hay un llamado acá que es universal, creo, de acompañamiento a la tarea del maternaje, porque la tarea de los cuidados no puede ser sola responsabilidad de las madres, los padres o de unas pocas personas que son parte de una familia nuclear y extendida. Es un imperativo de la especie, es una responsabilidad de la sociedad y se necesita mucho más apoyo a los cuidados, eso de modo universal. Y en particular pensando en madres sobrevivientes de abuso sexual infantil y asimismo de otras violencias en la infancia que también han marcado su biografía. Hay mucho por hacer ahí todavía. Muchísimo. Y yo aquí tengo algunas notas de la sesión que tuvimos previa, que fue para mí un Sí, regalo. La agradezco sí, infinitamente.
Em, pero antes de ir a esto que me gustaría mencionar, porque me parece que va muy de la mano con lo que acabas de comentarnos, me gustaría preguntarte si nos podrías ayudar a entender cuál es la diferencia entre el concepto de la maternidad y el concepto del maternaje. Es es una definición de progreso, creo yo. Bueno, madre viene de la, de- del, del lenguaje proto-indoeuropeo, ponte tú, eh, y bueno, y está muy asociado al hecho eh, de dar a luz, o sea, de gestar, de tener hijos, de amamantar, alimentar, etcétera, eh, de la condición de ser madre, y también de el hacer de madre, que sigue ahí. Maternaje, si bien está mucho más ligado como al ejercicio propiamente tal de la maternidad, y de los cuidados que eso conlleva, se amplía, y eso es muy lindo, a partir de las reflexiones de Sarah Radick, que dice que es, es maternaje, que en esa medida tú puedes hablar de la noción de madre, ¿ya? Eh, Toda persona que se involucra en las actividades de sostén, cobijo, alimentación, protección, eh, resguardo y acompañamiento en el crecimiento de eh, los niños y niñas, o sea, como de los cachorros humanos, por decirlo así. Y es muy linda esa ampliación del concepto, porque si bien hay cosas que solo podrían hacer las madres, por ejemplo, amamantar, si lo dice, hay todo un espectro de actividades del cuidado que, que las podemos hacer otras personas también, y por lo tanto acompañar ese maternaje o hacer maternaje también. Y, y qué buena la pregunta, porque vuelvo a esto de los apoyos que hacen tanta falta. Somos como sociedad eh, los primeros en preguntar muchas veces, uno escucha, eh, ¿y dónde está la madre de este niño o de este niño? ¿Y dónde están los padres? ¿Y dónde está la familia? Yo me van a contestar, y bueno, ¿y dónde estamos todos? ¿Y dónde está la sociedad entera en esto que es una tarea de todos? De hecho, en sus orígenes se hablaba de este concepto de, o sea, no es que se hablaba, nosotros lo definimos en ese minuto, se hacía solamente, porque esto era, incluso antes de la aparición del lenguaje, el cuidado ya estaba operando. Hablamos de aloparentalidad para ese ejercicio compartido del maternaje. No era una tarea solo de una mujer que tenía un hijo, el cuidado de ese cachorro, era una cosa que se hacía en comunidad, se fue perdiendo a lo largo de los años, nos fuimos quedando cada vez más solos o mucho más centrados y concentrados en la familia, eh, que un entorno eh, privilegiado, podríamos decir, especial, de dónde llevar a cabo estos cuidados, pero no era en la idea de una cosa solitaria, o sea, como de vamos construyendo familia y a la par desapareciendo la comunidad. ¿Dónde está el resto de la comunidad? Yo incluso miraba, eh, pensaba cuando tuve mi primera hija, dos brazos, ¿ya? O sea, pensando como ¿cuántos niños puede sostener con dos brazos? ¿Cuánto puede sostener un solo ser humano a uno o dos niños? Se necesita de los demás, absolutamente. Prueba está que también luego en el camino de la educación necesitas de otros apoyos también. Hay profesores, en la salud hay pediatras, hay doctores, trabajadores de la salud. No es una tarea solitaria, pero sigue siendo como mirar en una cierta distancia, donde incluso todavía hablamos de conceptos como flexibilidad, facilidades, favores, cuando dentro del mundo del trabajo las mujeres madres o los padres también piden, comillas, permiso para poder cuidar a sus hijos chiquitos o de cualquier edad cuando, por ejemplo, tienen una enfermedad. O sea, y tienen que
que tener licencia médica. Eh, yo cuando escucho esas palabras digo, bueno, eso es como una muestra de la tremenda distancia que todavía tenemos de entender el cuidado como una responsabilidad de todos. Porque si no, no hablaríamos de favores ni facilidades, ni de conciliación. Así que además es bastante falaz como término. Es bien difícil la conciliación sin ninguno de estos apoyos, como un espejismo. Oh, sí. Y Mm. luego, en el caso de que tengas a una pareja contigo criando, pero ¿y si eres mamá autónoma? Sola, sola, claro, o autónoma o single, sola, digo yo, en ese Sí, sentido, sí, más, que de soledad, pero eh, más difícil aún todavía. Y la realidad nuestra en Latinoamérica es de muchas madres que son cabeza del hogar. Y luego sumemos además las historias personales de esas madres. Y si exacto, uno mira el abuso sexual infantil con la tremenda irradiación dañina que tiene a lo largo del ciclo vital, porque no es solamente el daño arrasador en tiempo presente de la niñez, ¿ya? exacto. Con el robo de años de niñez, con el robo de tiempos hacia adelante, de tener que entender, verbalizar, asumirse como víctima, es muy difícil en estados de maduración incompleta por la edad de niños y niñas e inclusive de los propios adolescentes llegar a entenderse a sí mismos como víctimas cuando además la mayor parte del abuso es, acontece en el entorno intrafamiliar y o si no muy cercano. Entonces, eh, ¿cómo entenderse como víctima? Además, en un fenómeno con una dinámica psicológica tremendamente compleja, eh, donde irrumpe lo sexual adulto en tiempos del desarrollo de los más chicos. Por eso digo yo, llevo muchos años hacer esa comprensión, luego lograr verbalizar algo que quedó completamente silenciado, y no solo por amenaza o intimidación, sino porque simplemente no había como siquiera verbalizar algo así o describirlo en lo más mínimo para alguien de 4, ni 8, ni 12, ni 15 a veces. O sea, como yo siempre digo, qué terrible que haya esta combinación de palabras, abuso sexual infantil, violencia sexual, palabras que no deberían casi existir. Y y más encima, luego de lograr como empezar a articular ese relato de lo vivido, comunicarlo a otro, comunicarlo a otro en un entorno protegido como la terapia o como una relación cercana, decidir la mayoría de las víctimas ya de adultas casi o ya cruzando hacia la adultez, cómo puede hacer la denuncia y ahí te topas con los muros de la justicia que impone la prescripción. Entonces te dicen, no, ya no, ya, esto expiró. ¿Cómo que expiró? Si esto no tiene fecha de expiración, ¿ya? Hay secuelas que permanecen a lo largo del ciclo vital, a veces por el resto de la vida. Hay cambios, trastornos o daños, incluso en términos de arquitectura cerebral, de fisiología, que ¿cómo tú le pones a eso una fecha de expiración? Se pensó que el tema de la prescripción es tan descabellado y qué bueno que estamos entendiendo que en realidad es una arbitrariedad total, cuando el tiempo del trauma no puede ponérsele un límite, o sea, tiene que permitir, o sea, es como si dijéramos, mire, esa fractura expuesta solo tiene 20 días para mejorarse, ¿ya? O para hacer algo, si no, bueno, no hizo nada. O ese día que está supurando debería dejar de supurar en 15 días. O ese duelo que usted ha vivido, usted debería llorarlo en un año. O sea, yo incluso llego a niveles más extremos, como los ejemplos. Y solamente, no sé, 1533 lágrimas, porque ya más es demasiado. No hay cómo poner límites a este tipo de experiencia. Y hay que estar claros de que por su prevalencia, si, si, si ya sabemos que a lo menos una de cada tres niñas, así como en términos de estadística más globales, lo va a vivir, ¿ya? Eso sin siquiera hablar todas las otras violencias sexuales, que no es que porque ya viviste alguna en la niñez dejan de suceder en la adultez. Eh, una de cada tres niñas, y ni siquiera tenemos el dato realmente eh, como ni siquiera certero ni nada, porque siempre hay, o sea, incluso esa una de cada tres niñas es un estimado. A lo mejor es lo que, si la denuncia es solo el 5% siempre estamos hablando de una cifra que está ahí en la bruma que no la conocemos bien. Pero en el caso de los niños es mayor aún.
nuestra ignorancia, porque, y me gustaría como remontarme a un estudio que creo que fue muy significativo al respecto del 2014, de UNICEF, que era un informe que se llamaba In Plain Sight, como a simple vista, eh, donde entregaban el dato de abuso para las niñas en el mundo, 120 millones de niñas que habían vivido abusos sexuales, y no entregaban el dato de los niños porque los niños no habían querido reportar ni hablar en este estudio sobre esa experiencia. Y cuando luego consultan a los niños de por qué no habrían querido hablar de abusos, o por qué no hablarían ni pedirían ayuda, entonces los niños decían, primero que nada, por estoicismo, no usan esa palabra, es porque hay que ser valiente. Entonces, y eso es una imposición también de un sistema patriarcal en el desarrollo emocional de los niños, que sienten que hay que ser valiente. Entonces, la expresión de ni un daño, ni pesar, ni dolor cabría. Luego, por temor al estigma, muy presente en los adolescentes, porque además si ha habido abusadores que son hombres, adultos perpetradores, hombres, a muchos niños el temor de que en sus comunidades los puedan como pre, prejuzgar como homosexuales o gay, etcétera. O sea, eso también estaba presente en las respuestas. Y luego, por miedo y temor a las represalias, ya sea contra ellos, pero sobre todo contra sus familias. Y eso es muy presente en ciertas comunidades. Entonces, si ya el abuso sexual infantil tiene una carga de silenciamiento enorme e inconsolable durante la niñez y para llegar a contarlo, pensemos que es la minoría de los niños los que llegan a contar algo o nosotros detectarlo casi por accidente, porque lo contaron al pasar sin ni siquiera saber lo que estaban relatando. Todo el otro silenciamiento que impone igualmente el abusador muchas veces, y sobre eso un silenciamiento adicional de la sociedad por lo que espera que digan o no digan y cómo digan los niños y niñas en relación a los dolores o las tragedias que les ha tocado vivir. Y, y luego en la adultez, volviendo a las madres sobrevivientes de abuso sexual infantil, ¿cuál es la recepción en realidad que tenemos como sociedad frente a mujeres que puedan expresar un pedido de ayuda o simplemente la descripción de un estado en el que se encuentran, o bien la necesidad de un apoyo concreto en su maternidad o para su maternidad o para sí mismas en su maternidad a propósito del trauma complejo que han vivido o del síndrome de estrés postraumático con el que todavía van a lidiar a propósito del abuso sexual infantil? Entonces, tú dices, bueno, ¿en qué estamos? Y me recuerdo de Simone Biles, yo creo que lo hablamos, que hace un par de años atrás, ¿te acuerdas? Eh, Señaló, o sea, desistió de participar de las finales en algunas competencias de las Olimpiadas por, dijo ella, autocuidado. Como esa explicación no bastara, aún sabiendo que era sobreviviente de abuso sexual infantil, de lo que ocurrió, o sea, de los abusos del deporte en Estados Unidos bajo Larry Nassar, que como médico usaba eso para o sea, malversaba esa relación con los niños, con las niñas gimnastas para abusar de ellas. Entonces ella explicó, por autocuidado, porque estaba en un momento frágil y los relapsos, y podía afectar no solo su propia salud, sino los resultados de su equipo. Y hubo, claro, alguna gente que dijo, por supuesto, que estaba muy reciente todo este movimiento de apertura en lo que era yo también lo he vivido, en el sentido de las violencias sexuales. Pero yo te diría que si tú leías los comentarios, eh, una gran mayoría era todavía exigiéndole alto rendimiento. Bueno, si es un atleta y está en una competencia, debería poder rendir. Ya, ¿cuánto de eso también se puede traducir en una exigencia hacia mujeres adultas? Bueno, si ya es adulta, ya está criando, ya tiene un hijo bajo su responsabilidad, comillas, debería ser capaz de gestionar esto, sobreponerse, resiliar algo y no tener la respuesta lógica que debería ser incluso si una mamá llama porque un hijo está enfermo o porque ella misma está enferma, que a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué a vivir a otro país, a mi segundo hogar, la primera vez que llamé para decir,
estoy con gripe y bueno, casi así como he tenido fiebre, temperatura tanto, 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 como más o menos era en Chile. Y me dicen, ya, no te preocupes, cuídate. Ya. O si llamaba porque no puedo ir porque no tengo con quién más dejar a mi hija y yo la voy a cuidar, obviamente. Perfecto. Y a ver, lo vemos al tiro, ¿quién te reemplaza? O sea, yo de verdad tendrá muchos defectos, cada país tiene lo suyo, pero eso para mí fue como mamá súper impactante. Ahora, si uno lo lleva ya a temas de trauma, y hay muchos y distintos, ¿ya? A lo mejor debería bastar a veces decir, no me siento bien, eh, o incluso estoy viviendo un relapso, o incluso estoy teniendo un día difícil para recibir esos apoyos, o que fuera parte de la como anamnesis o de la primera referencia médica que tú haces cuando vas a una consulta o al consultorio o a un control médico, saber de la historia de la persona, porque entonces también la salud y la atención de salud, o sea, desde lo obvio que uno pensaría, lo ginecológico, ¿ya? Todo el tema de obstetricia y ginecología, pero también otros, o sea, y, no sé, la odontología, eh, saber lo que ha vivido una mujer o un hombre, una persona, para y más aún cuando tiene relación con su cuerpo, para poder atenderla desde ahí también. Y en cualquier caso, incluso hasta en una cirugía, puede hacer una diferencia o en el mismo momento del parto para esa mamá, si la atiende una enfermera mujer que un enfermero hombre. A veces no hay más y la persona que está para ayudarte será. O sea, imagínate, nos toca, o sea, en mitad de una carretera con la policía, o sea, y ya viene un niño al mundo. Eh, pero no pensar que hay una suerte de, entre comillas, maña o exageración o debilidad, porque alguien pide una manera de atención especial, si es que es posible tenerla, porque su cuerpo es el que revive la memoria. No, no es solo la cabeza, no es una película que pasa por aquí. El recuerdo en el trauma es memoria encarnada, se vive corporalmente. Es más, el cuerpo muchas veces tiene un registro mucho más preciso sobre lugares y situaciones que se evocan a propósito de estar ahí en contacto con eso, que la propia cabeza o la propia mente en su registro como narrativo, así como me pasó el día 1, 2, 3, 4, 5. Y ese cuerpo, con esa memoria, es el que está siendo madre, el que está maternando, es el que está haciendo la crianza. Entonces, por eso tan importante y tan agradecida yo también de poder hablar de esto, de lo que le pasa a las mamás, de pensar en cuán difícil puede ser. Cuántas veces uno ha escuchado a mamás que a mí esto me ha impactado mucho a lo largo de los años y porque uno también de alguna manera lo vivió. Esto típico que tenemos de pararnos a mirar a nuestros hijos dormir, ¿ya? Pero más se ven en un estado de pasta, y hay que ver que están bien, que no se destaparon en el invierno, etcétera, e ir a mirarlos y de repente tener parada en la puerta esta sensación de asociación súper negativa con alguien que también se paraba en la puerta muchas veces, a ver si estabas despierta o dormida. Y uno escucha este testimonio una y otra vez. Entonces, sí, hasta en estas pequeñas cosas, ¿cómo no poder hacer la pregunta antes de eh, calificar, diagnosticar o sojuzgar a alguien de cómo lo habrá vivido o qué habrá vivido que incluso yo ni sé que está haciendo eh, que a veces sea más difícil que una tarea que ya es tremendamente desafiante como la maternidad o la crianza en general y le está poniendo un peso adicional. Eh, Creo que las escuelas de pregrado tienen una tremenda deuda acá, no solo en la justicia, que son a las que siempre les ponemos el lente por los procesos de denuncia de abuso sexual infantil con los niños y niñas, etcétera, y bueno, y la justicia, no, la salud también, y la educación, obviamente, porque es donde más están los niños cada día, en la escuela, a veces muchas más horas que compartiendo con su familia. Entonces, ¿cómo avanzar de modo universal? No digo que no haya progresos específicos en distintos países,
¿ya? Pero que todavía no están, o sea, son como dispares. Eh, que sea universal esto, eh, en temas de la salud y en la formación de pregrado de toda persona que trabaje en salud, la consideración de este tipo de trauma, información básica sobre este tipo de trauma, si no necesariamente nos vamos a dedicar a intervención en trauma por violencias sexuales, pero deberíamos tener un piso básico, así como deberíamos tener un piso básico en temas de desarrollo evolutivo, aun cuando no trabajemos con niños y niñas todo el tiempo, ¿ya? Porque igual están compartiendo nuestro mundo todos los días, incluso aunque ni siquiera tuviéramos ni un sobrino lejano, así como menos hijos o hija, nada. Igual están eh, compartiendo y nosotros con ellos las vidas de cada día. Entonces, muchas veces antes de pensar eh, en que un bebé se va, guaguita o guagua, les decimos en Chile, pero un bebé es lo más universal, se va a malcriar o mal enseñar porque atendemos a su llanto o eh, juzgando que un niño es problemático o, comillas, conflictivo o no sé, hay tantos adjetivos porque se frustra y llora en una situación de aula. Es la mejor respuesta a veces que puede dar o la única que puede dar ese día, a lo mejor por lo que le pasó en la mañana, por lo que está viviendo en su vida, por cómo se siente ese niño. Si entendiéramos más quizá de cómo se va dando el desarrollo durante la niñez. Y en el caso de los bebés, eh, yo creo que a estas alturas podríamos esperar que entendiéramos que sin palabras, sin ningún otro más recurso, el llanto es una lengua primordial, es una lengua principal, es un idioma, sus gestos, sus señas y el llanto. Eh, pero todavía escuchamos no malcríe a la guagua o al bebé, respondía, no, o sea, o no sobreproteja, sáquele el sobre, sáquele el mal, y es parte de la crianza responder a las señas de estrés o malestar o necesidad de contacto incluso, solamente que está reflejando un llanto. Así es que el pregrado tiene un gran desafío a todo nivel. Totalmente. Y voy a retomar un poco algo que anoté en esta conversación que tuvimos Mm. previamente. Tú dijiste una frase que decía más o menos así: el cuerpo sabe que el abuso sexual es disruptivo. A colación Ah, de esto, de que habías dicho de que el cuerpo lleva la cuenta, como reza el título de un libro, por cierto. maravilloso, sí, sí. eh, y ¿Y qué pasa cuando una mamá eh, vivió esta disrupción, esta falta de escucha a poner un límite en Mm. un evento de delito sexual? ¿Cómo, cómo, cómo vive el maternaje o la crianza de su hijo o de su hija? Eh, Decíamos en esta conversación previa que pues uno dice: "Ay, no, por favor, que no quiero tener niñas", ¿no? No quiero Y tener niñas o no quiero tener hijos, no, es un proceso que parte, yo creo, desde el minuto de saber de un embarazo o de tomar la decisión incluso de ser mamá, que puede ser antes de siquiera entrar en el proceso de la maternidad, ya sea eh, que, digamos, embarazándose o por la vía de la adopción también. eh, o bien cuando ya sabes que estás embarazada y recién ahí decides, que es lo que me pasó a mí. Yo en mi vida no había pensado ser madre, por ende tampoco abuela, era parte, porque no. Y dos veces de modo sorpresivo, eh, ante la situación, dijiste ya, y la primera vez tenía 19 años, pero en ese minuto ya de la decisión, toda esta historia personal cruza. Para muchas mamás durante el tiempo del embarazo, con el vínculo con el cuerpo, hay toda una dificultad adicional que, por eso el acompañamiento del personal de salud y el acompañamiento en general, porque
Nadie imagina lo que puede llegarse a vivir ahí. Y todo esto de los temores que también resurgen, de los votos también de protección. No quiero que a mi hijo, a mi hija, nunca, nada, pero sí esto de, ¿y si es niña? Sabiendo lo que sabemos de todas las violencias que sufren las niñas y las mujeres. Entonces, muchas veces nace niña, y es como, qué alegría, y al tiro ver pasar toda esta otra película de todo como los resguardos y protecciones y atención y alerta incluso en la que hay que estar. Eh, por eso yo creo que hay diferencias tan grandes cuando uno enfrenta esto sin haber hablado todavía, eh, sin haber siquiera pasado por una amiga a la que contarle, menos aún por una terapia, a diferencia de una maternidad que ha sido un poco más acompañada o contenida en eso y que por lo menos ha tenido la posibilidad de eh, verbalizar esta historia y verbalizar todas las dudas y preguntas y angustias que puedan surgir en el camino. Yo viví las dos, por ejemplo, no por ser autorreferente, pero tengo un parámetro súper claro de lo distinto que se siente la primera, que no había todavía hablado, que todavía era como un secreto y algo inconfesable y que estaba todavía tratando de entender y asimilar con mi primera hija, mi hija mayor, que tiene 35. Y luego mi hija menor, que nace 20 años después, y en esos 20 años ocurrió la terapia y ocurrieron muchas otras cosas. Entonces, los pilares de donde afirmarse eran completamente distintos. Ahora, la situación a nivel mundial, local, la que fuera, si bien también había tenido progreso, no es que hubiese desaparecido en esos 20 años la violencia contra las niñas o el abuso sexual infantil o nada, pero el uno tener otras herramientas hizo que esa maternidad fuera distinta. Entonces, ¿cómo hacer para que incluso aunque sea poco tiempo, empezar a compartir todo eso? Porque luego muchas mamás, además, ya, esto es el primer tramo del camino, viene el largo camino de la crianza, donde eh, a ver, no es que uno diga me voy a preocupar de esto en la adolescencia, porque sabemos que no es en la adolescencia. Por eso es tan extraño cuando uno escucha estas discusiones sobre educación sexual y afectiva y para las relaciones humanas, ya, más adelante. Más adelante llegamos tarde, ¿ya? O sea, la sexualidad parte el día uno, con el cuerpo como en nuestro hogar, vivimos desde el día uno y tenemos que tener estas conversaciones mucho, mucho antes. No podemos llegar en la adolescencia, más aún cuando sabemos que el abuso sexual infantil, y es algo quizá para que las Naciones Unidas revisara de la Convención de Derechos de los Niños y Niñas y agregara Convención de los Derechos de, dos puntos, bebés, infantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque también ocurren abusos sexuales infantiles con bebés. Entonces, eh, no informarnos, no apoyarnos en esto, en la idea de que más adelante vamos a tener el tiempo, porque esto es algo que ocurre cuando se es más grande, es un tremendo error o abandono de cuidado que necesitamos corregir. Y es difícil para las mamás y los papás también que han vivido estas situaciones, porque es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo abordo el autocuidado, el tema de los límites del cuerpo, de estas distinciones entre lo más básico, buen trato, maltrato, lo personal o privado, lo que se hace en público, lo de chicos, lo de grandes, eh, las demostraciones de afecto, los límites corporales, etcétera, con esta tremenda historia en mi biografía que a lo mejor siempre está como a lo mejor exagero, a lo mejor dejo que esto tiña toda conversación con mis hijos, a lo mejor se me pasa la mano o a lo mejor al revés, como es tan fuerte, me quedo corta porque de repente a lo mejor inconscientemente hasta omito cosas porque es tan doloroso y en esa omisión no estoy cuidando como quisiera cuidar. Entonces, frente a todo ese canasto de preguntas y dudas y todo, que cualquier papá y mamá sin historia de nada
podría tener, porque es un trabajo tan delicado, tan importante, tan precioso también este acompañamiento de los cachorros en este camino. Agrégale además toda esta otra carga. Tendríamos que estar acompañándonos y en la medida de que estas conversaciones circulan y son constantes, de que no son un tabú, de que no son algo que termina poniéndonos en trincheras poco menos que enemigas, eh, también se nutren todas las mamás y papás que son sobrevivientes de abuso sexual infantil, que están lidiando con preguntas adicionales a las que ya cualquier mamá y papá enfrentaría, pero es en la conversación con los otros, es en lo colectivo también, es en los apoyos de comunidad, eh, es en el también apoyo mutuo entre padres y madres y familias, que antes de sojuzgarse o de cualquier cosa, decir ni pío, pudieran preguntarse ya frente a esta situación, ¿qué cuida más? ¿Puedo ayudar en algo? Porque si ni Dios quiera, mi hijo o mi hija viviera algo así, ¿cómo querría que lo apoyaran? ¿Cómo querría que los demás que están alrededor respondieran? ¿Mirando con temor o con eh, una suerte de desconfianza o angustia a un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual por lo que eso puede implicar para otro niño o mi hija o mi hijo o este curso o esta aula o más bien viendo por dónde ayudamos y apoyamos para que se pueda dar un proceso de reparación, se pueda dar una vuelta a la infancia, que así como en este salir catapultado fuera del camino, del trayecto por el que iba, volver ese trayecto e ir sanando en lo que va a ser un proceso que igual va a llevar un tiempo, porque no es como el tema de la develación, como la develación, ya, reacciones a la develación. No, no, eh, la develación, lo que pasa en una familia, lo que pasa en un niño, una niña o un sobreviviente adulto, o lo que pasa en una familia a propósito de esa develación, no es algo que sea como un evento único. O sea, es también un proceso que lleva tiempo. Eh, entonces, creo que en la medida que estas conversaciones eh, se vayan haciendo más frecuentes y menos cargadas de cosas que pensamos que tenemos que decir, es como en el caso de la justicia, que uno escucha víctimas de violación adulta que cuando termina el proceso, mucha gente dice, bien, quedó preso el agresor, se ganó el juicio, ahora puedes continuar con tu vida. ¿Cómo así? ¿Ya? Y también, o sea, porque no es solo que podamos decir cosas negativas, a veces podemos decir cosas con la mejor intención que en realidad tienen un efecto eh, arrasador. Eh, y, Y bueno, a eso iba yo, ¿con qué decimos? Bueno, una buena pregunta, una buena cosa que decir, luego de acompaño este sentimiento, no me imagino lo que es, ¿cómo puedo ayudar? Porque ahora que además hay internet y teléfonos celulares por todos lados, y redes y grupos de WhatsApp, muchas veces, donde a veces se comparten situaciones que han ocurrido con niños y niñas, o preguntas de papás y mamás, o dificultades que están teniendo, muchas veces la primera respuesta eh, está lejos de ser la más cuidadosa o la más solidaria o la más empática en el sentido que estamos todos en esto, en la crianza, cuando estás en esto, estamos pasando por cosas parecidas quizás y realmente necesitamos apoyo, necesitamos que nos tiren para abajo, eh, al revés, o sea, ahí este dicho africano se necesita toda la aldea, ojalá estuvieran los billboards publicados, eh, y se necesita la aldea o está toda la aldea involucrada en todo, o sea, está involucrada, se necesita para la crianza, se necesita para ayudar a crecer, se necesita para ayudar a reparar, y está presente también cuando ocurren abusos y no se previenen y no se detienen y no se concurre para auxiliar a los niños y niñas una vez que han pedido ayuda.
también es una respuesta de toda la aldea la que debería haber ahí. Y es una ausencia de toda la aldea la que está de por medio cuando ocurre un fracaso del cuidado tan pantagruélico como el abuso sexual infantil, el abuso físico, el abuso psicológico o moral, Así, sistemático. O sea, son tantas violencias, eh, la misma pobreza como otra área gigante de adversidad de la niñez. es. Llevamos ya un buen tiempo conversando. Está bien. Oh, Eh, yo estoy con el horario cambiado, pero me doy cuenta que ha pasado como una hora. En- Sí. entonces, quisiera como ubicar a la gente que nos acompañe y que nos distinga con su escucha en el podcast de lo que hemos ido hablando a lo largo de estos casi 60 minutos. Eh, Hemos hablado sobre el concepto de la maternidad, el concepto del maternaje, los efectos de del abuso sexual de esta niña que ahora es mamá, ¿no? Mm, En las pautas de crianza, estas pautas modificadas en la crianza, nos dijiste algo que muchas personas podrían decir es una bobería, que el hecho de pararte a las 3 de la mañana para ver cómo está tu hijo signifique o pueda significar una alerta roja en la mente de esta mamá. Eh, un recuerdo, una evocación traumática, exactamente. Mm, exacto. Nos has hablado un poco de los factores protectores para esta mamá en crianza. Mucho énfasis en los grupos de apoyo, en la tribu, en tener el acompañamiento terapéutico para poder hablar, mm, reorganizar, reestructurar y resignificar la vivencia para promover la resiliencia. Nos dijiste que es muy importante sensibilizarnos como sociedad en este tema del abuso sexual en la infancia mm. de esta mamá en crianza. Nos hablaste también sobre el reporte de la UNICEF, poniendo Sí, en la mesa el tema de los papás o de los niños que ahora son sí. papás. No Ujú, abordamos mucho el tema, pero tú lo pusiste ya en la mesa, que son generalmente los padres o los niños abusados sexualmente en representan este silenciamiento patriarcal del que nos hablabas. Y, mm, y bueno, ya para cerrar, me mm. gustaría que nos dijeras a qué nos referimos cuando hablamos de abuso sexual infantil y si es que hay criterios, entre comillas, para definirlo como tal. Súper importante. Y tiene que ver con lo que hablábamos de también estas conversaciones sobre la sexualidad, la afectividad, la educación sexual, afectiva y para las relaciones que vamos teniendo desde pequeños. Eh, el abuso sexual infantil, a ver, hay protocolos que lo pueden definir desde una interacción de miradas, pero constituye, de verdad, así como miradas lascivas, también constituyen esta irrupción sexual adulta, eh, abusiva. ¿Y abusiva por qué? Porque hay una asimetría inevitable, está dada por los hechos entre adultos y niños, ¿ya? Eh, y una dependencia además inexorable de los niños y las niñas durante muchos años desde que nacen y durante su desarrollo de aquellos cuidados que les va a prodigar el mundo adulto para asegurar su supervivencia, su bienestar, su salud, o para ayudarlos a mejorar, o para ayudarlos a reparar situaciones, para evitar, ojalá, sufrimientos evitables como el abuso sexual infantil, protegerlos de peligro. Entonces, en esta situación de simetría y dependencia inevitable, eh, todas aquellas acciones, ¿ya? Y conductas que vulneran, ¿ya? Como el recorrido del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y son, a ver, son acciones, pueden ser palabras, puede ser la exposición a situaciones que desde la carga sexual adulta los niños no están en capacidad de ni resistir, ni defenderse, ni declinar, ni cuestionar, ni nada, ¿ya?
mucho menos podemos hablar de consentir, que además es una capacidad de la adultez, así es que ni siquiera cabe usar el verbo. Por eso te decía que hay protocolos que contemplan dentro de esto, desde incluso las miradas lascivas. A mí me ha sorprendido mucho encontrar en la literatura eso. Y no solo interacciones más físicas, ¿ya? Eh, Sino que también la exposición a una serie de gestos, palabras, historias. O sea, a lo mejor alguien puede pensar que si no llega a violar a un niño, ¿ya? O a tocarlo y forzarlo a interacciones sexuales en sentido estricto, no es un abuso que, por ejemplo, lo exponga constantemente a pornografía o que le esté constantemente hablando e insinuando cosas, ¿ya? Y que esté esa presión. Ojo, eh, Marifran Irigoyen, en un libro magnífico que se llama, y terrible también, que se llama El acoso moral, que es de fines de los 90, eh, habla también de cómo eh, los climas, así como las atmósferas cargadas de ciertas cosas, pueden generar sintomatologías tal cual si hubieras vivido una cierta situación. Se habla del clima incestual y de cómo hay dinámicas, pues digo que hay dinámicas donde uno podría decir, ya aquí no ha pasado nada, pero en realidad fue como la música de Tiburón todo el tiempo, de eh, formas de abordar lo físico o lo corporal o lo ambiental, etcétera, donde, o incluso lo emocional, donde esa como potencialidad o riesgo podía ser percibido por un organismo más chico, un cuerpo chiquito, niños, niñas, adolescentes, y generar respuestas o síntomas o signos que uno podría decir, aquí podría haber habido abuso, pero en realidad era este clima marcado ahí todo el rato, como de, puede pasar algo, pero no, porque en la forma de vincularse de una familia o de los adultos con los niños, eso sexual está presente, ¿ya? Y bueno, yo no soy psicoanalista, pero creo que una de las mejores definiciones también que tiene, que dice relación con el abuso es esta, este choque, esta colisión de lenguas o de idiomas donde lo sexual adulto irrumpe en el mundo o en la psiquis y en el recorrido de la niñez. Eh, por eso lo que tú decías es tan importante, el cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo registra. Si uno a un bebé le da comida frita, aunque, o sea, aunque el cuerpo no sepa nada en ese minuto, que no va a reaccionar frente a esa comida frita, probablemente con un ataque así máximo al hígado, al estómago, etcétera, no corresponde a un bebé comer comida frita, ¿ya? No está preparado su estómago ni su ser para eso. La irrupción de lo sexual adulto, aunque los niños no la puedan entender, no la puedan verbalizar, no puedan nada, eh, por eso vemos que se generan alteraciones o se generan trastornos, se generan cambios, porque aunque no sepa el niño, su cuerpo sí registra algo que no toca que viva ahí, que no tiene que ver con esa trayectoria, como para ponerlo en súper sencillo. Por eso el ejemplo del huevo frito me hace tanto sentido. Y bueno, y en medio de esto, la información que podemos tener también es súper importante, no solo en relación a el tipo de trato y el tipo de vínculo y aproximaciones que podemos tener al cuerpo de los niños y niñas, sino que también en saber que en la definición de abuso eh, no cabe el abuso sexual entre niños y niñas, pequeños especialmente, porque uno se sorprende viendo que de pronto hay la idea de que un compañero de 5 años o compañera abusó de otro y así se verbaliza en el diálogo de los adultos, cuando en realidad hay ciertas conductas que tienen que ver con el cuerpo que son relativamente, o sea, son frecuentes y son comunes y son esperables durante, por ejemplo, los primeros años o la niñez inicial, eh, que tienen que ver con el propio cuerpo, la curiosidad por el propio cuerpo, el ver las diferencias con el cuerpo de los otros, de los compañeros, de los niños de la misma edad, no de niños adolescentes, porque ahí claramente hay una tremenda brecha. Y por algo es que nuestras leyes definen que también hasta los 14 años
ciertas situaciones se asumen inmediatamente como abuso, como violación, y entre los 14 y los 18 se definen como estupro. Pero es importante saber qué es frecuente de observar en la niñez o en la adolescencia y qué no es lo frecuente, ni esperable, ni común de observar. Especialmente cuando más chicos, cuando vemos interacciones, palabras, conductas, repeticiones de conductas, donde vemos que hay un componente adulto sexual, no la curiosidad infantil de, tú tienes pene y tú no, jaja, etcétera, sino que vemos que se replican cosas con juguetes, con elementos o en dibujos, o hasta con las propias mascotas intentando que hagan ciertas cosas. Claramente hay otras situaciones que deberían, que subyacen y que deberíamos indagar. Eh, no todo el tiempo este tipo de señas o de conductas infrecuentes o menos frecuentes o menos esperables van a ser indicativo y ni equívoco de abuso sexual infantil, poco menos, ¿ya? Pueden estar, no sé, pueden los niños haber sido expuestos a contenidos que no tenían cómo procesar, ni cómo entender, ni cómo nada, que solo repiten. Por eso que insistimos tanto, demorar el acceso a pantallas, no dejar a los niños solos con los celulares ni con tablets, tener cuidado de los computadores o de los tablets, de los celulares que dejamos de repente así en una mesa en la cocina y con clave o sin clave, o de ponerle a los niños, muchas veces uno ve en los consultorios, monitos animados. No, en YouTube o lo que sea. De repente el contenido se puede ir para otro lado, de repente, no sé, hasta uno misma de repente dice, ¿cómo llegó el teléfono aquí si yo no le di la instrucción? Imagínate un niño, como entregarle una motosierra y ven cosas, o a veces desde sus hermanos adolescentes o primos adolescentes, o a veces pueden ver hasta los propios papás y mamás, y los papás ni saber que los vieron en algo, en una situación íntima, y eso replicarlo con otros niños. Entonces, antes de cualquier cosa, tratar de ver ahí qué subyace con apoyo de un especialista. Incluso uno misma se lo repite, así como nosotros que trabajamos en estos campos, yo hay muchas situaciones en las que digo, yo soy solo mamá, acá no soy psicóloga. O sea, me sirve todo mi saber para muchas situaciones, pero en temas que pueden tener que ver con violencia, con vulneración, con situaciones con otros niños y todo, prefiero yo entregarme y decir aquí yo soy la mamá y que alguien más también me ayude a ver con otros ojos y me ayude a hacer lo mejor posible, porque no es lo mismo. O sea, entonces, por eso a todos los papás y mamás no es por como eh, ampliar la consulta de los psicólogos ni nada, pero sí hacerse apoyar y contar con apoyo especializado, porque uno en situaciones como esa, eh, el estrés te gana. O sea, de verdad, la necesidad de responder es bueno ver con otros ojos, porque además puede haber distintas causas. Y es más, o sea, si no hay un relato que podamos tomar como develación, si no hay señas físicas de abuso sexual, ¿ya? Uno o lo otro o ambos, hay muchos signos que podrían estar indicando una alteración en la vida del niño que puede venir del abuso sexual infantil, que no necesariamente tengan una carga sexual eh, fácil de inferir. Y es más, a veces el cambio por el malestar o el sufrimiento que está teniendo ese niño o niña puede ir en una dirección completamente distinta y que nosotros incluso leamos hasta de forma positiva. Por ejemplo, en el caso de no pocas niñas, ya el volverse mucho más, o sea, y por eso que es la atención a los cambios. Una niña que jugaba, ya, o que alcanzó a mostrar que jugaba, que disfrutaba jugando, que disfrutaba los recreos, que de pronto en los recreos quiere solo estudiar, que es solo lo académico, que es no más jugar con nadie. Eh, no sé, que uno podría decir, oh, qué buena alumna, si es una alteración de lo que sería esperable para su edad o de lo que incluso era propio y único de esa niña o niño, deberíamos decir, algo pasó acá. Y ese algo que pasó acá podría ser, no sé, a veces hay síntomas que podrían tener que ver hasta con la llegada de un hermanito o con una situación eh, complicada en la convivencia en el colegio y hasta con algo tan extremo e impensable que nadie querría imaginarlo como un abuso sexual infantil. Entonces, es sí
observar ciertos indicadores, pero tener claro que no hay como ninguna lista inequívoca y exacta de cuáles son los síntomas o de cómo se comportan los abusadores, ¿ya? O de cómo es una víctima. Y ya, una víctima debería mostrar estos signos y el abusador debería ser de esta otra manera. O sea, a veces la persona que menos imaginamos podría ser eh, quien está abusando o quien podría potencialmente llegar a abusar de un niño o niña sexualmente. Entonces, todos estos argumentos que escuchamos de tan buena persona, pero es médico, pero estudió en tal lado, pero ayuda a tales causas, sí, ok, y eso no disputa que pudiese igual, de todos modos, ser alguien que abusa sexualmente de un niño, y por eso no es llegar y asumir que acá sí y acá no. Y los mensajes, aquí sí hay un buen uso del WhatsApp para grupos de papá y mamá. Estar compartiendo este tipo de información y estar compartiendo ese tipo de información con la familia. Porque, volviendo al dato del abuso intrafamiliar o sexual intrafamiliar en su mayoría, eh, qué bueno compartir con la familia lo más extendida posible, así como mis primos de, no sé, 20º grado, ojalá, que estamos atentos a estos temas del cuidado, de la prevención, del tipo de interacción física con los niños, no obligarlos a saludar de beso, no obligar que aguanten cosquillas o aviones o lo que sea de cualquier persona, y no porque sea solamente abusivo sexualmente, es porque hay límites del cuerpo y hay el derecho de ir diciendo, este es mi límite, ¿ya? O sea, hay adultos que jamás se van a subir a una montaña rusa porque les da miedo. Y nadie los va a obligar y los va a poner ahí, los va a amarrar a que suban a la montaña rusa. Bueno, para algunos niños esto del salte, fuera de la agitación, podría sentirse igual. ¿Por qué en el caso de los niños no está esa pregunta previa, no está el, ¿puedo hacer esto o no? ¿Será bueno? ¿Cuida, no cuida? ¿Qué estoy comunicando al hacer algo así a ese niño? ¿Que su cuerpo es mío? ¿O para que yo decida qué se hace, o cuándo se hace y cómo se hace? Salude, haga aquí, haga allá. ¿O voy a acompañarlo para que vaya aprendiendo también cuáles son sus límites? Hay niños que a lo mejor les gusta de repente dar, abrazo, dar abrazos y a los abuelos. Y hay niños que a veces no. Y hay niños que incluso aunque les guste, hay días que no. Entonces, ¿cómo ir eh, en esta danza? Porque además es como pasito a paso de los sí, los no, de la hora, del después, de así quiero jugar, así no quiero jugar, así quiero saludar, no saludar, abrazar. Y eso no significa malcriar ni mal enseñar. Y hay cosas que se van a hacer igual, vamos a tener que comer, nos tenemos que abrigar si hace frío, tenemos que tomarnos, no sé, algún remedio si estamos con tos. No es quieres tomarte el remedio, no, no. O sea, como me lo puedo tomar ahora o en 3 minutos más, pero sí en relación al cuerpo y a los ritmos y a las emociones y a todo, dar el espacio para que vayan conociendo y ensayando unos poquitos límites y así progresivamente de cuidado, de autocuidado, de qué es lo que prefiere, qué se le da más cómodo, qué no. Y, y eso, cuando lo estamos reforzando y comunicándole a todos, tal cual comunicamos está empezando control de esfínteres, o está aprendiendo las tablas a multiplicar, si pueden, ayúdenlo, o sea, reforcemos las tablas en cualquier momento, oye, la del 2 no sé, cosas que hacemos de repente para pedir ayuda del resto de la familia, estar hablando de esto, porque si hay alguien que está en esas dinámicas, lo va a pensar 2 veces por último, se va a dar cuenta que hay un entorno atento, y bueno, y eso mismo a los vecinos y en grupos de apoderados y en la escuela y en todos lados, y no es estar haciendo una casa de brujas ni mucho menos, pero es, por una parte, difundir cosas del cuidado, qué maravilla, para que podamos cuidar mejor, informados para cuidar, pero también para proteger, porque eso, y lo dicen, incluso los propios agresores sexuales, y hay un libro, una biografía bien interesante que se llama Conversaciones con un pederasta, que el propio protagonista de la historia, de la entrevista que arma este libro, eh, dice, o sea, y lo dice mucho, eh, hay un tema de oportunidad aquí. O sea,
salvo personas, pero que son casos muy mínimos por otras patologías, otros temas. O sea, la inmensa mayoría de los abusadores sabe lo que está haciendo, sabe que no es algo que está bien, por algo se mantiene oculto, por algo es un crimen de oportunidad también, por algo tiene que ver con acceso a los niños, más cotidianos o menos, o más periódicos o menos, y por algo también los pedidos de silencio y esto no se cuenta, o pobre de ti si lo cuenta, etcétera, etcétera. Entonces lo saben. Entonces, en esta propia bibliografía dicen, no lleguen y confíen en el sentido de que porque este entorno es este o porque estas personas son estas, hay situaciones que no son riesgo. El cuidado es constante y me gustaría transmitir que el cuidado y en comunidad es el antes de, ¿ya? Es como desde el cuidado logramos ir previniendo más esto, no desde el pensar constantemente en el abuso vamos a estar cuidando, ¿ya? Pero hay que ir como complementando ambas cosas y a mí me gustaría estar presentes porque les pueda dar pena, porque quieran hacer una pregunta interesante y uno quiere ser la primera en estar ahí, ojalá, y qué rico poder ayudar a contestarla y buscarla juntos, en fin. Pero también porque se pueden dar este tipo de situaciones. ¿Cuántos almuerzos familiares no sabemos que fueron el entorno donde víctimas vivieron los abusos sexuales infantiles, estando toda la familia en la sala de al lado? Eh, en cuántas escuelas, en cuántas iglesias, en la confesión, que era un espacio inconcebible para otras generaciones, ahí justamente se dio. Entonces, es lo que los propios abusadores dicen. Sabemos que estamos haciendo algo que no está bien, que está mal, y hay mucho de oportunidad en eso. Entonces, no bajen la atención, no la bajen, por favor. Ellos, o sea, ya, si nos lo están diciendo, si nosotros también lo estamos conversando, es, pucha, por favor, sostengamos esa atención, porque ya estar atentos es cuidar. O sea, ya el estar ahí con, mira, aquí estoy disponible para lo que sea, aquí estoy presente, y el otro, y para los más chiquitos, o sea, imagínate que están haciendo cortes en esto de la justicia amigable para niños y niñas y adolescentes. Están viendo cortes o tribunales habilitados para primera infancia. Y no solo primera infancia, infantes y hasta bebés, ya en el estado de la Florida, estas cortes de la infancia temprana, donde incluso sin lenguaje, y esto partió de la pregunta de una jueza y una educadora, es como ¿cómo lo hacemos con las guaguitas, con los bebés? ¿Ya? Los bebés también dan indicaciones de lo que le pasa. A veces alguien entra y cambia su conducta. A veces frente a alguien se tiran sus pelitos o se aprietan o, bueno, lloran, obviamente. Entonces, ¿cómo ajustar nuestra atención incluso a eso también? Y una gran protección es el buen trato y el cuidado. Cuando un niño o una niña desde el día uno está acostumbrado, ya ha ido aprendiendo de este buen trato, de que, n- no sé, para cambiarle un pañal no es así, tiene también su ritmo, de que para subirse al auto o al bus no es ya, apúrate y zamarreado, ¿no? O si llora, no es como así estresado o ya, que llore nomás. Cuando se ha acostumbrado, ha ido aprendiendo que hay una respuesta a todo eso, obviamente si llega a pasar algo que lo vulnera, va a haber indicadores, va a pedir ayuda, incluso que no tenga palabras, lo va a reconocer y nos va a decir, no quiero ir ahí. O a veces, ¿ya? ¿Y cuántos casos sabemos de niños que no querían ir a un lugar y era un lugar donde efectivamente ocurrían cosas? Que no tenían como, porque nunca les pasaron, pero que algo los hacía como tomar distancia. Al revés, en muchos lugares, cuando cuando no le hemos eliminado esta voz interior, eh, muchas veces hay lugares donde los propios niños te dicen, no, aquí quiero estar, o sí, hagamos esto. O sea, hay una voz del propio cuerpo que ojalá no la apaguemos, no la emudezcamos y dejemos que vaya manifestándose a lo largo de toda la infancia y adolescencia, y especialmente durante los años más tempranos de la niñez y de la crianza. Eso, creo que Pues muchísimas gracias. sí, creo, es lo que habíamos hablado el otro día, es lo de ahora. Es un Sí. tema que da.
da para mucho, mucho. Así que muchas gracias por la paciencia, la escucha y, No, y todo. gracias, gracias a ti por la oportunidad de aprender. A mí hubo un momento en el que se me conmovió y dije, la voy a Mm. abrazar. Sí, pero bueno, algún día, o vienes a Chile o yo voy a México, ya por ahí nos encontraremos para un abrazo de verdad en vivo, pero vaya también a distancia. Y Sí, gracias, gracias. Y a los papás y a las mamás también gracias si están escuchando esto. Y a veces pensemos que pequeñas cosas hacen la tremenda diferencia. así Eh, es, a veces la pequeña pregunta de no solo puedo ayudar en algo. Esto en relación a otras mamás, otros padres, otras familias, a los propios niños. Es, ¿puedo preguntarte tal cosa? Aunque se las preguntemos igual, pero a veces poner el puedo o podemos jugar a tal cosa y además querría jugar a tal cosa, pero a veces, y como esto que te decía, nos tomamos el jarabe ahora o en una hora más. ¿Ya? O sea, perdón, o en un minuto más, porque no te lo puedes saltar una hora. Minutos, a veces 5 minutos y no significa que no vas a hacer lo que hay que hacer, comer, vestirse, lavarse los dientes, etcétera. Pero a veces en ese pequeño rango de minutitos estamos diciendo, hay algo aquí que queremos escuchar de ti. ujú, Incluso si es ahora o un pelín después. Eh, ahí hay un músculo también que se va afirmando hacia más adelante. Hay tantas decisiones después que incluso como adultos nos cuestan, más así aún es, en generaciones que no nos hablaron de nada de esto, o sea, que mi cuerpo, que mi emociones, nada, o sea, cero. Pero que incluso ya adultos más jóvenes se les puede hacer difícil. así es, Entonces, acordarnos que esto de verdad parte desde el día uno, hasta de cómo tomamos en brazos, cómo sacamos la ropa, cómo así es, llegamos frente al llanto de un niño. Ya estamos escribiendo la historia de los próximos 5, 10, 15, 20 años. así es. Eso. Ya, querida Pues Traudy, muchísimas gracias a por el ustedes, tiempo, por la oportunidad de aprender y de reflexionar contigo. Gracias a tu familia, gracias a tu agenda que está súper todo, apretada. sí, a los Y, bichos, los resfríos, el invierno, todo lo que está por aquí pasando en esta y ciudad. bueno, aprovechando que estamos en la etapa de agradecimiento, agradecerle a Javier Lenis por el trabajo que hace para poner Gracias. este programa en YouTube. Gracias a Carlos Díaz por las hermosas imágenes que hace para la Fundación América por la Infancia. Gracias a cada una de las personas que se conectan para escuchar cada uno de los episodios que se estrenan todos los jueves de Colmena Fai. Y les extiendo una cálida invitación para que el próximo jueves nos acompañen al estreno del episodio número 39, que tiene como título El cerebro maternal. Nuestra invitada de honor es la doctora Susana Carmona y les esperamos en punto de las 9 Ciudad de México, y como ya cambiaron en Chile la hora, es 9, 10, 11, 12 p.m. hora Sí, chilena. sí. Tenemos que estar con eso, pero con cuidado con los cambios de hora. Yo esta semana dejé la escoba porque no me logro acostumbrar al cambio, entonces estoy funcionando con el viejo. Pero eso, vamos a escuchar a la doctora Carmona también. Ha estado muy interesante este ciclo. Sí, muy bonito. Pues Sí. muchísimas gracias. Buen fin de semana. Pásenlo muy lindo y nos vemos pronto, pronto. Un abrazo a Gracias, todas. Traudy. Abrazo.